Buenas tardes, damos inicio a la charla de la historiadora Mabel Rodríguez sobre la familia Santa Coloma en Quilmes, historia y leyenda. Agradecemos a la Junta de Estudios Históricos de Quilmes, al Rotary Club de Bernal y a Bernal, su historia y su gente, por acompañarnos en este evento. También al padre Adolfo Bertinelli y a la diócesis de Quilmes por la confianza depositada en la Comisión de Amigos de Santa Coloma y a los miembros de nuestra familia por colaborar en la realización técnica del video. Mabel es una amiga de la casa que ya nos ha acompañado en varias oportunidades en Santa Coloma, es profesora de historia egresada de la Universidad de La Plata, fue coordinadora general de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes, es integrante del Instituto Belgraniano de Quilmes Berazategui y de la Asociación de Historia Domingo Faustino Sarmiento. Gracias, Mabel, por acompañarnos. Acompaña a Mabel en la charla Natalia Stadler. Natalia es arqueóloga, docente y miembro de la Comisión de Amigos de Santa Coloma. Damos inicio a nuestra charla. Y bueno, yo soy Natalia Stadler, también soy parte de la Comisión de Amigos de Santa Coloma. Y bueno, tengo acá un poco el rol de hacerle algunas preguntas a Mabel para que nos cuente un poco sobre toda su sapiencia sobre este tema. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Mabel, por supuesto, como ya lo hizo Luis. Y sabemos que Mabel investigó mucho sobre este tema, que se pasó años recorriendo bibliotecas y archivos en busca de fuentes documentales sobre historia de Quilmes y sobre historia de Santa Coloma. Para nosotros, para la Comisión de Amigos, su investigación es muy importante, ya que es el primer trabajo sistemático realizado sobre fuentes documentales sobre la historia de la familia de Santa Coloma y de la Coloma como monumento histórico, como patrimonio. Así que bueno, para nosotros tenerla hoy acá, ya ella dio charlas en la casona, es muy importante para seguir difundiendo este patrimonio y sobre todo esa investigación que ella realizó. En primer lugar, te queríamos preguntar, Mabel, ¿por qué elegiste Santa Coloma para tu investigación histórica? Bueno, buenas tardes a todos. Les cuento que yo en realidad estaba realizando un trabajo en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires sobre la política de tierras en la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente en el tema enfiteusis, cuando comencé a encontrar una importante cantidad de información sobre Quilmes y en esa información figuraban expedientes, sobre todo la mensura número 30, que hablaba de la familia Santa Coloma. Eso despertó mi interés, seguí con geodesia en La Plata, el Archivo Histórico Nacional, y así me fui comprometiendo cada vez más con el tema hasta completarla con autores nacionales y con autores locales para darle forma a este trabajo que fue publicado luego de las jornadas del año 2017 por la Municipalidad de Quilmes. Bueno, la verdad que para nosotros, Mabel, en esta investigación es muy importante, es como nuestra base sobre la cual seguir trabajando. Y les cuento un poquito que la Comisión de Amigos de Santa Coloma se conforma en el año 2015. El objetivo es recuperar, poner en valor y difundir el patrimonio de Santa Coloma. Está formada por integrantes que todos somos vecinos de la comunidad, que desinteresadamente colaboramos para la puesta en valor y difusión de este patrimonio, ¿no? Y llevar a cabo esos objetivos. Si bien la comisión se institucionaliza en el 2015, llevan estas actividades de investigación, puesta en valor y gestión del patrimonio más de 2 décadas. Durante todo ese tiempo, en las investigaciones que uno puede ir rastreando sobre Santa Coloma, aparece en la bibliografía y en las fuentes de la Buenos Aires colonial de esa época el nombre Santa Coloma reiteradas veces. Este apellido es un apellido que no pasa desapercibido por esos tiempos. Por eso queremos preguntarte, Mabel, ¿quién era la familia Santa Coloma y qué significó para nuestra historia local? Bueno, la familia de Santa Coloma era muy conocido a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, Gaspar de Santa Coloma, que era uno de los hombres más ricos e influyentes de la ciudad de Buenos Aires. Constituía ese grupo
que se dedicaba a las tareas mercantiles y que hacía dentro de esa sociedad, conformaba una élite que junto con la familia Zarratea, con la familia Álzaga, con la familia Duval, constituían la gente más rica de Buenos Aires. Él trae de España a su sobrino, Juan Antonio Santa Coloma, que es quien hoy nos va a ocupar de esta historia. Y él también va a pasar a formar parte de esa élite comercial de Buenos Aires. Como era costumbre en la época, Juan Antonio Santa Coloma se casa con otro miembro de esa élite comercial, Ana Lesica de la Torre Italia. Y así, a través del matrimonio, van a crear una familia que se va a destacar dentro de esa sociedad, que va a tener su casa principal en la calle La Plata, en lo que hoy es Capital Federal, otra casa en la calle Libertad, pero la chacra la va a tener en el partido de Quilmes. En realidad en la localidad de Bernal, ¿no es cierto? En ese momento era el antiguo Pago de la Magdalena, era una extensión enorme que iba desde lo que es Avellaneda hasta Chascomús, una zona muy alejada. Era muy común que las familias tradicionales tuvieran sus casas de campo para pasar los veranos en la zona de Flores o en la zona de Belgrano, pero Santa Coloma quiso ir a una zona más alejada porque en realidad él quería una chacra mucho más extensa. Así que en esa chacra se reunieron las principales familias de la zona locales, como los Armesto, Barrera, apellidos muy conocidos para la gente que trabaja a nivel local, y también muchas personalidades del Buenos Aires de fines del 18, principios del 19. Bueno, realmente, por lo que nos contás claramente, la familia Santa Coloma era una familia de las más acaudaladas del Buenos Aires colonial. Y esta querida casona que hoy nosotros tenemos acá, de la cual estamos hablando, formó parte de esa extensa fortuna y según el testamento que vos investigaste, fue la propiedad más valiosa que tenían. La chacra, como menciona el expediente sucesorio, sufrió a lo largo del tiempo muchos cambios. Hoy tiene solo 8 habitaciones y la galería. Al ser un edificio de más de 200 años, sufre obviamente los problemas de conservación de cualquier construcción de tal antigüedad, ¿no? Uno de los desafíos que tenemos como comisión es preservar y poner en valor el edificio de la casona, ya que tiene un alto valor patrimonial y arquitectónico como exponente de la arquitectura de esa época. Por eso queríamos preguntarte un poco sobre la casa, ¿sí? ¿Cuándo la construyeron? ¿Cómo era? ¿Qué nos podés contar acerca de la casona? Bueno, existen distintas fechas con respecto a cuándo Santa Coloma compró la propiedad, la tierra, para construir luego la casa. Pero yo me he basado en mi investigación en el que se encuentra, la fecha que se encuentra en la mensura número 30, que dice que fue el 30 de octubre de 1805. Se la compró a doña Juana Nepomuceno de Echeverría, tenía 1000 varas de frente por 9000 de fondo. Ahí nos damos cuenta de la extensión, ¿no es cierto?, que tenía esta propiedad. Lindaba al oeste con el convento de Santo Domingo, al sur con Moreno, que luego sería Pedro Bernal, al este con el Río de la Plata, y esta propiedad en forma original había pertenecido al repartimiento de Garay, que había entregado a Luis de Gaitán. En estas tierras, Santa Coloma hizo construir una enorme propiedad. Para que darnos una idea, tenía en su frente 32 metros. Tenía bases de barro y de ladrillos, techo de azotea, pisos de baldosa, lo que para el año 1806, fecha en que se construyó, era una modernidad absoluta. Tenía puertas y ventanas de algarrobo y tenía vigas de urunday.
Eran 17 las habitaciones, ahora como nos contaba Natalia han quedado muchas menos, pero en ese momento había dormitorios, comedor, cocina, almacén de forrajes, despensa, graneros, cocheras, caballerizas, la capilla, un recibidor que utilizaba el matrimonio para recibir a las visitas. Para darnos una idea, era enorme el espacio que ocupaba la servidumbre por la cantidad de gente que trabajaba en la propiedad, así que había toda una construcción para que estuviera ubicada la servidumbre. Tenía un cerco que tenía 4 metros de altura por 60 centímetros de ancho. Y las palmeras que recién vimos en una de las imágenes, que están en el techo, si ustedes observan, las palmeras fueron traídas flotando por el río Paraná. Así que imagínense la cantidad de palmeras y el dinero que invierte Santa Coloma en esa propiedad. Si observamos la galería, desde esa galería se podía ver el Río de la Plata y también se podía ver el riachuelo de los navíos. ¿Quiénes la construyeron? Es otro de los temas que todavía tendríamos que seguir investigando. Pero las fuentes nos dicen, o los autores locales por lo menos, que Santa Coloma compró 100 esclavos negros que hizo venir de África para construir esta propiedad. Y que cuando terminan la construcción estos esclavos, Santa Coloma les da la libertad por agradecimiento a cómo había quedado la casa. Entonces esto también nos da la pauta del dinero que movía Santa Coloma. 100 esclavos, eran carísimos en Buenos Aires los esclavos. El monopolio español permitía la entrada de un grupo reducido de esclavos al año, y el poder comprar esta cantidad y luego liberarlos, cuando él muere tenía un solo esclavo. Nos da la pauta también de cuánto poder adquisitivo tenía Santa Coloma en la época de la construcción. Pues tenemos que decir que la organización comercial que tenía Santa Coloma hizo que él tuviera en su propiedad riquísimos muebles. Sus contactos con España, con Oriente, con otros lugares de Europa, hizo que la casa estuviera vestida con ricos muebles, con ricos objetos de plata, que engalanaron esa propiedad, y en las fuentes relata cómo se hacían unas fiestas enormes y maravillosas, donde concurría lo más selecto del Buenos Aires de esa época. También todas las fuentes hablan de que en Santa Coloma era muy afecto al lujo, y que sus cubiertos y sus objetos de mesa eran sumamente refinados. Bueno, realmente muy interesante, Mabel, y justamente te queríamos preguntar, además, digamos, de todo lo que tiene que ver con el valor patrimonial y arquitectónico que recién nos mencionaste, Santa Coloma también fue escenario de hechos históricos de singular importancia que son mencionados en gran parte de la bibliografía también de la época. Uno de ellos es el paso de las tropas británicas durante la segunda invasión inglesa. Queríamos preguntarte qué podés decirnos sobre este protagonismo de la casona durante este suceso. Bueno, tenemos que tener en cuenta cuál era la situación en Europa. En Europa, con la invasión de Napoleón, se habían cortado los mercados de Inglaterra. Inglaterra sale a buscar nuevos mercados para colocar las mercaderías de su revolución industrial. Este hecho hizo que en la búsqueda de esos nuevos mercados se dirijan primero a la ciudad de Cabo, en Sudáfrica, Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, y luego pongan sus ojos en Buenos Aires, una ciudad que no tenía prácticamente
fuerzas militares, sabían que estaba totalmente poco protegida. Así que vienen hacia Buenos Aires y desembarcan en las playas cercanas a la propiedad de Santa Coloma. Un negro y un pardo que trabajaban en su propiedad observan a las naves y dan aviso de que están desembarcando a un escuadrón que había en el puente de Gálvez, hoy Puente Pueyrredón. Cuando es avisado el virrey de estos acontecimientos, dice que seguramente están haciendo actividades de contrabando, cosa muy común en la época, este tema de las actividades de contrabando. Así que se va, según las memorias de Moreno, él se va a ver una obra de teatro a la Casa de la Moneda. Y Buenos Aires queda totalmente indefenso. Santa Coloma, ante los acontecimientos, organiza con sus hombres y algunos vecinos un pequeño destacamento, podríamos decir, para enfrentar a los ingleses. Imposible, ¿se imaginan? Con la superioridad numérica y las armas que traían los ingleses, cuando avanzan, hay muchos que mueren, entre ellos muchos de sus hombres, y el resto escapa ante el avance inglés. Los ingleses llegan, todo esto ocurre en junio de 1806, llegan a la ciudad de Buenos Aires, toman la ciudad de Buenos Aires y se produce la caída total en manos de los ingleses. Luego se forman los cuerpos militares en Buenos Aires y a las órdenes de Liniers, que es quien los organiza, se da la reconquista de Buenos Aires. Pero los ingleses no se van a conformar con esta situación. Entonces, en 1807, al año siguiente, realizan una nueva expedición y esta vez no desembarcan en Quilmes, desembarcan en la Ensenada de Barragán. Ahí en la Ensenada comienzan a ir por el camino que iba hacia Buenos Aires y la chacra estaba en el medio, entre Buenos Aires y el punto de donde ellos salían. Así que, bueno, Santa Coloma saca a la familia de la propiedad y él vuelve a organizar otro grupo, es rápidamente disipado, vuelve a haber muertos en esas pequeñas escaramuzas y Santa Coloma huye. Los ingleses se establecen en la chacra el día 1 de julio de 1807, llovía muchísimo, fue terrible para los ingleses llegar porque el barro que había imposibilitaba que llevaran los cargamentos, ahí se organizaron. El día 2 de julio la mayor parte del grueso del ejército inglés abandona la propiedad de Santa Coloma y continúan hacia Buenos Aires. En forma total, la casa es abandonada el día 4 de julio. El 5 de julio, las fuerzas inglesas entran en la ciudad de Buenos Aires, se combate prácticamente cuerpo a cuerpo, casa a casa, y en esa batalla los ingleses rápidamente tienen una enorme cantidad de bajas y se produce un enfrentamiento no solo con las fuerzas militares, sino casa a casa. 1000 bajas en el mismo día entre muertos y heridos y 2000 prisioneros, por lo que el jefe inglés capituló. Así que, evidentemente, tuvo una participación muy activa la chacra y la familia, ¿no? Santa Coloma. No te escucho. No te escucho. Bueno, ahora sí, disculpen. Y que lo que decía era que queríamos ahora preguntarte por otro aspecto, ¿no? De la casona que también es muy importante y del cual se habla mucho.
La historia oral sobre el barrio y sobre la casona de Santa Coloma es muy importante, es rica y muy diversa. El barrio actual, Villa Kramer, donde se encuentra la casona de Santa Coloma, se originó a partir de Santa Coloma, de la propiedad y sobre todo de las subdivisiones que tiene a través de los años el terreno original de los Santa Coloma, de los loteos que se van a dar a partir de la subdivisión entre los hijos, ¿no? Y a partir de eso y de la interacción con las nuevas instituciones que van surgiendo en el barrio, se empieza a dar una historia muy particular entre Santa Coloma y los habitantes del nuevo territorio. Durante estos 200 años que tiene la casona, más de 200 años, se tejieron un montón de historias, de mitos y de leyendas sobre distintos hechos. Queríamos preguntarte sobre eso, que es muy rico, sobre la historia oral, y qué hay de esos mitos y de esas leyendas, de los tesoros, fantasmas, y sobre todo el más famoso, que es la famosa historia o la leyenda del Negro Damián. ¿Qué nos podés contar como historiadora de eso? Bueno, cuando realizaba la investigación encontré datos que hablaban de historias de leyendas y fantasmas y estaban relacionados una con los que habían muerto tanto en la primera como en la segunda invasión, habían sido enterrados en zonas cercanas a la casa. Entonces, algunos hablaban de los fantasmas, de los muertos de la invasión. Y la otra, la más tal vez, la más pintoresca, si se quiere, y la que más siempre atrapó a todos los vecinos, es la que vos comentabas, que se conoce como la historia del Negro Damián. Cuando Santa Coloma se entera del desembarco en la Ensenada, saca a la familia de la casa llevándose los objetos más pequeños de valor, porque deben hacerlo rápidamente. Entonces queda una cantidad enorme de objetos de valor, sobre todo platería, monedas, en la propiedad. Santa Coloma, cuando se va a enfrentar a los ingleses, deja a su persona de mayor confianza, el Negro Damián, le pide que entierre esos objetos para que no se los lleven los ingleses. Cuando Santa Coloma regresa a la propiedad, encuentra al Negro Damián muerto. Entonces, ahí es donde surge dos versiones. Una versión dice que los ingleses encontraron a Damián antes que lo pueda enterrar al tesoro, se lo llevaron y mataron a Damián. Y la otra versión dice que Damián llegó a enterrar el tesoro, pero que al morir nunca pudo contarle a Santa Coloma dónde lo había enterrado. Bueno, eso quedó siempre a nivel de un mito o una leyenda. Hace unos años fui invitada a dar una de las charlas y cuando conté esta leyenda, había miembros de la familia Santa Coloma que actualmente viven en la ciudad de Buenos Aires y que habían asistido a las jornadas. Y me comentaron de que sus abuelos buscaron durante toda su vida el tesoro, que ellos iban a la casa, iban a la propiedad de niños, y los abuelos nunca dejaron de buscar el tesoro. Por eso, ahí, digamos, ya quedó algún viso de búsqueda, ¿no? Como que es algo que algún día se puede descubrir. Así me imaginé yo, ¿no? Con una mente soñadora. Y bueno, y la leyenda continúa, así que es parte de toda esa rica historia oral que tiene y esa magia que también tiene Santa Coloma. Y sabés que queríamos también consultarte, porque bueno, vos tenés un trabajo muy interesante que publicaste en las primeras jornadas del Pago de la Magdalena, lo presentaste allí y después salió publicado, donde haces un análisis muy detallado de muchos datos del testamento que hace don Juan de Santa Coloma. Este expediente es un documento súper importante para el estudio de la casona, el estudio de la historia de la familia, y ahí hay muchos datos, mucha información que es súper interesante. Queríamos preguntarte
o que nos cuentes alguno de esos detalles que más te han llamado la atención cuando hiciste el análisis de esta fuente documental. Bueno, sí, me pareció un elemento muy importante para tener en forma fehaciente todos los datos, porque el testamento había sido realizado en el año 1828, Santa Coloma muere en el año 1830, y ahí es donde se abre este legajo, el 8152, que dice que Juan Antonio de Santa Coloma deja a su esposa un quinto de toda su parte, ¿no? La mitad de la propiedad era de su esposa, la mitad de él de su parte le deja un quinto a su esposa y el resto a sus 11 hijos. Este expediente es, les decía, muy interesante. ¿Por qué? Porque hace una descripción detallada de sus bienes. Detalla los bienes y el valor que los bienes tenían en el momento de su muerte. La calle de la casa de la calle La Plata, la calle de la Plaza Libertad, calle Cerrito, 282, y la chacra en Quilmes. Además, dinero en efectivo que tenía la familia. En la chacra también hace una división entre carpintería, herrería, porque es tan importante el valor de la chacra que así lo ameritaba. Habla de los muebles, de los ganados, las escrituras. También deja constancia que a sus hijos Eugenio y Martín les había dado un adelanto de dinero contra herencia, que figuraba. Y también figura ahí una nota donde Eugenio, que se encontraba en Burdeos como representante de Relaciones Exteriores enviado por Rosas, le daba un poder a su hermana, Magdalena de Santa Coloma, para que ella actúe en su nombre en la sucesión esta que se tenía que realizar. Bueno, en esta chacra había miles de árboles frutales, miles, duraznos, olivos, parras, guindas, membrillos, naranjos, damascos. Estos árboles frutales abastecían a la familia, pero además sus productos eran vendidos en el mercado de Buenos Aires. También tenía ovejas, bueyes, novillos, toros, vacas. Está todo detallado en el legajo por cantidad. Vaquillonas, terneros. Menciona también las alhajas que tiene su esposa Ana, las candelabros, vinagreras, los gastos funerarios, los gastos médicos, hasta la suscripción a la Gaceta Mercantil. Un dato puede ser anecdótico, pero me resultó llamativo, que se deja constancia que la ropa del finado se había donado a la caridad. Bueno, se establecen todos los costos, todas las cifras, y esta evaluación nos muestra claramente que la mayor propiedad y los bienes mayores de Santa Coloma se encontraban en la chacra del Pago de la Magdalena. Bueno, esto nos da la pauta de que él había centrado toda su inversión y todos sus esfuerzos a transformar a la chacra en un elemento de mucho valor. También había, para darnos una idea, 2.000 casillas de palomas que eran vendidas al mercado de Buenos Aires. Entonces, él tenía el abastecimiento propio y vendían las palomas que eran para consumo. Y bueno, es muy interesante realmente el expediente. Buenísimo. Y ¿sabés qué otro aspecto interesante de ese mismo trabajo que vos mencionás y que, bueno, por ahí no es tan conocido, es el tema de la investigación que haces sobre la condición de enfiteutas que la familia Santa Coloma mantuvo durante muchos años? Te queríamos preguntar en qué consistió esto, de qué se trató y finalmente cómo se resolvió, porque bueno, uno dice enfiteutas, ¿qué quiere decir eso? Así que bueno,
Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, siempre que se menciona la palabra enfiteusis se piensa en Rivadavia, pero en realidad la enfiteusis a la cual se atiene Santa Coloma y todos sus vecinos es una ley de enfiteusis que se hizo en octubre del año 1828 bajo el gobierno de Dorrego. Era una manera de obtener recursos en tiempos muy conflictivos de nuestro país. Se había ofrecido las tierras que iban, porque las tierras van desde la barranca hacia el oeste, las propiedades. Las tierras que estaban desde la barranca hasta el río no se daban en propiedad. Garay hace el reparto desde la barranca hacia el oeste. Y ahora lo que se ofrecía en enfiteusis era desde la barranca hacia el río. Bueno, estudiando, esta es mi investigación original, ¿no? La de estudiar el tema de las tierras. Estudiando esas tierras, vemos que realmente si se hizo para recaudar fondos, los enfiteutas no pagaron por sus frentes esas propiedades. Si ustedes observan el mapa, van a ver en color verdoso, esa franja es la que piden en enfiteusis, que sería desde la barranca hasta la costa del río. Estos terrenos eran bajos e inundables, por eso no se repartían en el reparto original. Pero los Santa Coloma lo querían por la conexión que le daba con el río, ¿no? Aquí podríamos también hacer muchas relaciones. Pensemos que esa era una zona que se utilizaba activamente para el contrabando. Buques ingleses, franceses, holandeses y portugueses realizaban actividad contrabando en la zona de lo que hoy es desde Avellaneda a La Plata. Y él era un rico comerciante. Así que también podríamos hacer algunas relaciones. Los enfiteutas no pagaron, pero cuando llega Rosas al gobierno en 1836 una y en 1837 otra, dicta dos leyes diciendo que los enfiteutas deben o comprar o abandonar esas tierras. Los vecinos o las compraron o las dejaron, pero Santa Coloma ni las compró ni las dejó. No nos olvidemos que dos de sus hijos estaban muy vinculados al gobierno de Rosas. Eugenio como representante y Martín como miembro del ejército, el segundo de Lucio Mancilla. Bueno, esas tierras, en 1859, Magdalena Santa Coloma de Acosta pide comprarlas, pero no se las niegan por el río, porque se ha dictado una ley que no se pueden vender las tierras del río. Pero luego la pide como compensación de una parte de tierra que con los nuevos tendidos de mapas que cambian, se han perdido la familia en la zona oeste de su propiedad. Y recién, 9 años después, logra, después que interviene Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Tejedor, después de tantos años de pedidos, logra que se le entreguen esas tierras en compensación. Bueno, Mabel, la verdad que podríamos seguir hablando y hacerte muchísimas preguntas más, pero bueno, el tiempo nos apremia y vamos a ir cerrando entonces con una última pregunta y aviso además a los asistentes y a nuestro público que ya se habilita el chat para que puedan realizar por escrito las preguntas que quieran hacerle a Mabel. Y yo te hago una pregunta muy cortita como para cerrar. Todos sabemos, o bueno, la mayoría saben que en Santa Coloma es Monumento Histórico Nacional y que fue declarado el 10 de diciembre de 1945. Bueno, que nos cuentes un poquito para cerrar por qué Santa Coloma es declarado Monumento Histórico Nacional. Bueno, dada como nos lo muestra la diapositiva, podemos ver que dada la importancia que tuvo la propiedad en cuanto a el valor histórico, el valor de construcción, el valor por los hechos de las invasiones inglesas. Por todas estas cosas, la Junta de Estudios Históricos pide que sea declarada Monumento Histórico Nacional, y así se hace en 1945. Luego, en 1992,
se la declara Monumento Histórico Provincial y recientemente fue declarada Patrimonio Arquitectónico y Histórico Cultural del País. Buenísimo. Bueno, Mabel, la verdad que estamos muy agradecidos. Es muy importante para nosotros el aporte de tu investigación. Te agradecemos por esta charla. Y bueno, ahora te invitamos a, si querés, ir respondiendo algunas, ¿no?, de las preguntas que tienen los asistentes. Por una cuestión de tiempo, no sé cuántas vas a poder llegar a responder, pero bueno, te damos el micrófono para que vos contestes las preguntas del público. A ver, me figura chat deshabilitado. A ver, empezamos a ver con los problemas técnicos. Ya le decimos a Luis que nos solucione y si no, yo a ver si las puedo ver, te puedo ir haciendo alguna bueno, así vamos de esas preguntas. A ver, ¿seguís sin poder verlas? Sí. Bueno, a ver, hay una pregunta que es, ¿por qué Santa Coloma eligió una zona tan alejada para su propiedad? Bueno, en algún punto lo contaste, pero si querés redondear un poquito eso. Sí, podríamos ampliarlo un poquito. Lo que pasa, por cuestiones de tiempo, yo traté de sintetizar. Él quería una propiedad de mayor extensión y para eso buscó una zona donde pudiera comprar una propiedad de mayor extensión. Pero yo personalmente creo que tuvo mucho que ver también la zona de que su propiedad daba al Río de la Plata. No nos olvidemos que ellos tenían una actividad comercial con todo el país, con todo el territorio, con el exterior, hasta con Oriente. Y creo que el monopolio español hacía que las mercaderías llegaran 10 veces más caras cuando hacían todo el circuito. España, Centroamérica, ir por el Pacífico, desembarcarse en Perú y llegar por tierra hasta Buenos Aires. Entonces, el comprar las mercaderías de la revolución industrial inglesa, sobre todo, significaba pagar 10 veces menos los productos. Buenísimo, gracias. Y no sé ahora si las podés ver ya, las preguntas. Si no te sigo leyendo, hay unas cuantas, pero... bueno, me piden dónde hay más material. Ha trabajado mucho la gente del Pilmero con este tema de Santa Coloma. También todas las escuelas han recibido, y las bibliotecas, todas las bibliotecas de Quilmes, el libro que hace referencia a este trabajo que yo realicé y el trabajo que hace la comisión, se llama el libro, es de las primeras jornadas de historia del Pago de la Magdalena del año 2017, editado por la Municipalidad de Quilmes. Están todas las bibliotecas. Acá me pregunta cuál fue la postura de la familia entre 1809 y 1810. La familia claramente apoyaba a España. Es más, Santa Coloma fue desterrado por participar en el levantamiento de Álzaga de enero de 1809. Porque él era miembro del Cabildo, Juan Antonio, fue desterrado y su propio tío cuenta en una carta muy preocupado por el destierro de sus sobrinos. En los copiadores de cartas de Gaspar Santa Coloma, después de 1809, ya no figuran las cartas, lo que nos da la pauta de que la familia no quería tener más problemas por los hechos que estaban ocurriendo, pero sabemos claramente que eran partidarios del virrey y del Consejo de Regencia. A ver, bueno, hay gente que agradece. ¿Tuvo alguna intervención en la Revolución de Mayo? No hay nada, yo no encontré por lo menos referencias de su participación en la Revolución de Mayo. Como decía recién, no tenemos datos por lo menos que yo haya encontrado. Pueden existir, pero yo no los he encontrado. ¿Qué nos puede contar de Gaspar de Santa Coloma? Bueno, era su tío, era mucho más rico, inclusive que Juan Antonio, quien lo trae de España, y era el miembro tal vez más importante de la élite del Buenos Aires de ese tiempo.
Bueno, acá de los túneles nos tendría que contar, alguien pregunta sobre los túneles. Natalia, que ustedes están trabajando ahí en la casona. Bueno, para la próxima charla podemos tocar el tema túneles. Todavía, bueno, no, lo único que tenemos son los mitos y la historia oral. Habrá que seguir investigando para ver qué hay de eso. Me preguntan también acá por los hijos. Bueno, algo dije. Eugenio, el representante en Francia, que luego de la muerte de su hermano no regresa al país, sí su hijo Manuel, que fue quien construyó, era artista, un artista plástico que elaboró el caballo de San Martín que se encuentra en la estatua de Belgrano, en Capital Federal. Y Martín, bueno, todo un personaje, participó primero en la lucha contra los pueblos originarios, luego fue parte del cuerpo de Blandengues, se unió al ejército de Lucio B. Mansilla, fue segundo de Mansilla, participó en el bloqueo anglo-francés, también participó en la batalla de Caseros y sin juicio fue decapitado. Por eso Eugenio no regresó al país después de la muerte de su hermano. Y bueno, los mensajes son muy lindos, ¿no? De felicitaciones. Bueno, agradezco a todos estos lindos mensajes que han mandado. Bueno, Mabel, nuevamente, no sé si querés contestar alguna otra pregunta. No veo ninguna más, yo no sé si vos has visto alguna más, yo no veo más. Son todos agradecimientos estos. Creo que sí. A lo mejor hay temas que se podía desarrollar mucho más, pero bueno, dado el tiempo, además yo en realidad soy especialista en otro tema, pero esto surgió como interés en realidad de encontrar esta información y querer ordenarla y sistematizarla. Así que tenés un segundo trabajo escrito también sobre Santa Coloma, que es en las segundas jornadas, que bueno, obviamente por una cuestión de tiempo acá no pudiste hablar, así que... Es el tema tierra, ¿no? Ahí específicamente, claro, que tampoco es mi especialidad, yo soy especialista en historia americana contemporánea, pero es el tema original, todo había surgido del tema tierra. Te comprometemos para una próxima charla en el futuro sobre ese tema. Y bueno, nuevamente te damos las gracias y le cedo la palabra a Luis para que haga el cierre de esta primera charla de la Comisión de Amigos de Santa Coloma. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Disculpen los primeros inconvenientes técnicos que tuvimos en esta reunión, es la primera que hacemos. Tuvimos alguna falla en la coordinación inicial, esperemos que haya salido bien, que lo hayan disfrutado. Sorprendidos todos los miembros de la comisión por la participación tan importante que tenemos de gente, de personas y de personalidades y de miembros de instituciones oficiales. A todos les agradecemos haber compartido este momento con nosotros. Agradecemos nuevamente tanto a los miembros de, bueno, nuestra institución, ¿no? Yo agradezco por nuestra institución, los amigos de Santa Coloma, agradezco como presidente del Rotary Club de Bernal, a los amigos del Rotary Club de Bernal que nos han apoyado en esta reunión. Agradezco a Alejandro y a toda la gente de Bernal, su historia y su gente. Agradezco a toda la comisión de la Junta de Asuntos Históricos, de Estudios Históricos de Quilmes, por la participación, por habernos cedido la posibilidad de realizar sin interrupciones esta reunión. A todos muchas gracias, a nuestras familias por habernos ayudado a lograr estas pequeñas cositas que hoy tenemos. Creo que estamos emitiéndolo en vivo también por YouTube, está saliendo por YouTube, así que si quieren se pegan, como dice la tía Marta, se pegan una suscribida a YouTube y van a tener más información de nosotros y tenemos mail y tenemos Instagram y tenemos todas las cosas que tratamos de darle difusión a esto. Muchas gracias a todos por haber compartido con nosotros. Y tenemos una próxima que va a ser el 20 de junio. El historiador Juan Pablo Bustos Tames va a estar con nosotros el 20 de junio. Vamos a hablar sobre Belgrano en una reunión nueva, así que también los invitamos. Todos nosotros, todos los miembros de la comisión, muchas gracias por haber estado, muchas gracias por estar del otro lado. Gracias a todos.